Bienvenidos, esto es el programa Análisis, gracias por su compañía. Hoy tocaremos temas de verificación y también de regreso a clases, así como temas de casos de COVID en Jalisco. Empezamos hablando acerca del plan que tiene Jalisco para empezar con la verificación vehicular, esto a partir de agosto de este año. En Jalisco, los vehículos que existan en el Estado tienen que ser verificados por el bien de todos. Es una política pública para mejorar la calidad del aire. Es una política pública que tiene que ver con la sustentabilidad y con el cumplimiento de los objetivos que como país establecimos como parte del Acuerdo de París en la COP. Entonces, el principio es, un vehículo que esté en Jalisco tiene que estar verificado. Si hay un vehículo de otro estado que venga durante unos días a nuestro estado, para evitar ser molestado, puede tramitar sin costo alguno un permiso especial para poder circular, para no ser molestado. Es para eso el propósito y no va a tener ningún costo. Pero lo que no podemos permitir es que empecemos a tener como pretexto el de las placas foráneas para no verificar. Si hay un vehículo con placas foráneas que esté permanentemente en Jalisco, tiene que estar verificado. Y puede transitar libremente con su holograma. Es decir, tampoco hay nada extraordinario ni nada oculto. Si tienes un vehículo en Jalisco, verifícalo, porque es una política pública de aplicación general. Y si vienes a nuestro estado de visita, de vacaciones, no hay ningún problema, no tienes que pagar nada, nadie te va a perseguir, simplemente te queremos facilitar las cosas, permitiéndote a través de un ejercicio en internet desde tu propio teléfono, de tener un permiso temporal que, insisto, en nada va a afectar a nuestro estado. Entonces, el problema con este tipo de políticas públicas, en donde lo que estamos queriendo es garantizar el derecho a un medio ambiente sano, es que a todos nos suena muy bien la idea, pero que cuando tenemos que hacer algo al respecto, pues ya no es tan sencillo. Necesitamos solidaridad de los jaliscienses. Necesitamos responsabilidad para hacer que la verificación funcione. Ya desmantelamos el sistema de corrupción que había en los talleres detrás de la verificación. Por eso, esos son los líderes que andan queriendo generar otro tipo de debates. Son ellos a los que les quitamos su negocio, porque lo que no podemos es hacer de este tema un negocio. Este es un asunto que tiene que ver con una política pública enfocada a mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad, y va a ser una apuesta muy importante de este gobierno, que iremos viendo los resultados en el camino. Como cualquier programa, estamos abiertos a mejorarlo, a ajustarlo, a ir aclarando dudas, pero también es importante el poder acabar con esta falsa información, en el sentido de que vamos a afectar al turismo y que vamos a generar un problema. No va a pasar nada. Simple y sencillamente, los vehículos de Jalisco, tengan placas foráneas o tengan placas del estado, tienen que estar verificados. Y los que vengan de paso, solamente tienen que apretar un par de botones, no tienen que pagar un peso para poder estar sin problema en nuestro estado. Esperemos que se vayan cumpliendo con todos los tiempos para que se verifique la mayor cantidad de vehículos en Jalisco. Vamos ahora también con lo que dio a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acerca del regreso a clases y la importancia de que ya en agosto ya regresen los niños y jóvenes a clases. De que se regrese a clases, de que a finales de agosto regresemos a clases, porque ya no es posible. No es conveniente que se continúe con las clases a distancia. Necesitamos pensar en los niños, necesitamos pensar en los adolescentes y no solo cuidarlos, que hay que hacerlo para que no se contagien, sino cuidarlos también emocionalmente, y la escuela es fundamental, es necesario el que regresen los niños a la escuela. Es la mejor terapia para todos. Desde luego, no es por la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, pero este es un punto que yo voy a defender. De una vez también lo digo, yo estoy a favor de que se regrese a clases. Está creciendo, no mucho, pero sí hay contagios. Sin embargo,
no hay riesgos mayores para los niños, para los adolescentes. Se puede tener un buen control. No debe de ser ese el pretexto, la excusa. Hay quienes se oponen a todo lo que hacemos y yo también les diría, porque son muy dados algunos a poner de ejemplo lo que pasa en el mundo, de cómo en otras partes, ¿no? Se hacen las cosas bien. Bueno, nuestro país en el mundo es de los que ha cuidado más el que no regresen los niños y los estudiantes a las aulas, a la escuela. En el mundo, casi todos los países tienen abiertas sus escuelas y nosotros somos de los países en que más tiempo hemos mantenido cerrada la educación presencial. Eso no es bueno. Ya no podemos seguir con las escuelas cerradas y tenemos que aplicarnos todos, madres, padres de familia, maestras, maestros, dirigentes sindicales, autoridades municipales, estatales, el gobierno federal. Tiene instrucciones la secretaria de Educación de que se inicie ya el plan, ya comenzó el plan para que no tengamos ninguna limitación y podamos a finales de agosto abrir las escuelas. Van a salir no sé cuántas cosas. Primero de que, lo de que no hay vacuna para los niños. Hay que contestar eso. No se requiere la vacuna. Lo ideal sería que todos nos vacunáramos, hasta los niños. Pero apenas se está haciendo en el mundo y está demostrado de que los niños tienen mucho menor riesgo. Buscarían que para finales de agosto ya esté todo bien, todo adecuado para regresar a clases en casi todos los estados de México, aunque le comento que la mitad de los estados sí está de acuerdo en regresar a clases presenciales, la otra mitad está en veremos, dependiendo de la cantidad de casos de COVID que se generen o se produzcan en México. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. EICO de Los Altos, avanzado sistema de vigilancia, soluciones de seguridad, cámaras, alarmas y cercos eléctricos, servicios empresariales, infraestructura y puntos de servicio, radios y telefonía. 378-781-1450. EICO de Los Altos. Y continuamos en el programa Análisis. Vamos ahora a tocar el tema de cuántos casos se han dado en Jalisco de COVID-19. Una de las características es que ahora está afectando más a personas jóvenes que a personas mayores. Se dice que el factor se debe a que ya personas mayores de 40 años hay más personas vacunadas y por eso ha bajado la cantidad de contagios en ese rango de edad. Vea los detalles. Que en Jalisco tenemos registrados hasta el 22 de julio 268,226 casos acumulados. Al 22 de julio se registraron 6,932 casos activos con una positividad de 21.6% y 657 personas hospitalizadas. Del total de casos activos, solo se registraron 192 personas de 3 a 15 años. O sea, de los 6,932 casos activos, solamente 192 son de personas de 3 a 15 años. Y algo muy importante, no se registró ninguna cadena de contagios en los planteles educativos. Es decir, hubo casos de alguna profesora, algún profesor o de algún niño o de alguna niña. Sin embargo, con los protocolos de identificación se logró aislar y evitar la cadena de contagios en las escuelas. Los menores de 30 años en Jalisco representan el 55% del total de los casos activos y los mayores de 50 son el 16.4% de los casos activos. Aquí podemos ver cómo se distribuye justamente los casos activos de los
menores de 3 a 15 años, son esos 192 de los más de 6,000 que tenemos. Y esto es muy importante, la tendencia de hospitalización, si bien va a la alza, es mucho menor que la tendencia o la velocidad que tienen los contagios. Esto significa que la mayoría de los contagios no son graves, y les voy a dar un número. El 90% de los casos activos actuales no está en el hospital, cuando en enero era solamente el 70%, es decir, teníamos al 30% de las personas hospitalizadas. Entonces, actualmente, con las estrategias de protocolos y también, hay que decirlo, con el avance de la vacunación, las hospitalizaciones han crecido a un ritmo mucho menor y en proporción son menores. Aquí lo podemos ver, la línea amarilla es la línea de las hospitalizaciones, y vemos justamente que va mucho más abajo que en la anterior ola, que también aquí cabe resaltar que Jalisco no está en una tercera ola, estamos en un segundo repunte, no hay un tercero. También Universidad de Guadalajara tiene estudios y análisis acerca de casos de COVID, cómo se han generado, cómo está la dinámica, en qué rangos de edad están más contagiados, y también presentó datos acerca de cómo ellos están viendo el crecimiento de casos de COVID. Yo, verdad, hago un esfuerzo por creer que los criterios de que la Ciudad de México tenga 750 vacunas aplicadas por cada 1,000 habitantes y Jalisco solo tenga 340 y seamos el lugar número 27 de menos vacunas en todo el país, es por criterios epidemiológicos. Si yo creo que es por criterios epidemiológicos, pues esto valida la postura que ha tenido el gobernador de Jalisco ante la Federación, pues de pedir lo mismo para Jalisco. Si el país ha podido diferenciar a dónde aplica más vacuna, en qué estados manda más vacuna, pues justo creo que es lo que Jalisco hoy está pidiendo. Nosotros queremos también definir en nuestros municipios y en nuestros grupos prioritarios hacia dónde dirigir la vacuna. No es lo mismo enfermarte en marzo del 2020 que enfermarte un año después, porque la ciencia va a avanzar, porque el conocimiento del virus va a avanzar, y siempre lo dijimos, en Jalisco lo que tenemos que comprar es tiempo, administrar una curva que nos permita tener mejores tratamientos, mejores medicamentos, más conocimiento del virus, y yo creo que hoy estamos viendo cómo en Jalisco se van a salvar muchísimas vidas de que la ola nos esté llegando hoy, a que nos hubiera llegado como le llegó a todos, a la mayoría del mundo antes, pues son vidas las que ya se están salvando, 10 veces menos defunciones que en la crisis de enero. Que efectivamente la relación de hospitalizaciones y de defunciones es mucho menor que en enero. Pero lo cierto también es que en las últimas 3 semanas, en los últimos 21 días, tuvimos el crecimiento que en la primera ola tardamos 147 días en tener. O sea, la aceleración en esta ola la velocidad es 7 veces mayor que la que estábamos viviendo en la primera ola. Entonces, la mala noticia es esta, que estas nuevas cepas están siendo mucho más contagiosas, mucho más transmitibles, y lo que está provocando es una mayor aceleración. Entonces, lo que tuvimos en la primera ola, tardamos 147 días en llegar al nivel que estamos llegando en esta ola en 3 semanas, y esto, como es lo que dice, como dice también el gobernador, pues son las diferencias de una ola a otra, y cada una se debe administrar con distintas soluciones, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. En la tercera semana de agosto estaríamos pudiendo llegar a 25,000 casos activos, por lo que el monitoreo del siguiente mes pues va a ser clave para poder ir analizando este comportamiento. Esperemos que esta aceleración baje, o sea, en 2 semanas podemos estar diciendo simplemente fue un boom de crecimiento, pero se puede frenar. Entonces el análisis del siguiente mes de la aceleración pues nos va a seguir arrojando. Todos los periodos vacacionales han acelerado más los contagios que desacelerar. Por lo tanto, no vemos ningún escenario positivo en las siguientes semanas como para desacelerar. Pero hacer un llamado a la población a que este periodo vacacional tomemos las medidas que todos debemos ir tomando, que volvamos al tema del cubrebocas, el lavado de manos, todo lo que ya sabemos y que hemos dicho miles de veces. Se comportan los grupos de 40 a 50, mientras en casos sí bajaron los casos en estos segmentos, pasamos a la que sigue y veamos el cuadro morado. En hospitalizaciones, aún vacunado estos segmentos, en respecto a enero, el porcentaje de hospitalización creció. O
O sea, mientras los de 60 adelante vemos cómo sí bajaron las hospitalizaciones también, porque se portaron mejor en la vacuna, los rangos de 40 a 50 y de 50 a 60, vemos cómo al revés, están peor que en enero. La aceleración mezclada con falta de vacuna nos ha provocado que ese 50% de gente que decidió no vacunarse es la que está ocupando las hospitalizaciones. Entonces, hacer un llamado enérgico a todos los mayores de 40 años que tienen su vacunación la próxima semana y a los de 50 o más, que ellos llevan más de un mes con la posibilidad de vacunarse todos los días y que no han acudido, verdaderamente decirlo casi con claridad. Si estos grupos ya estuvieran vacunados, no estaríamos discutiendo el regreso a clases ni tratándolo de definir. Los menores de 30 años son hoy el 40.3% de los contagiados y solo representan el 9.7% de los hospitalizados. Los mayores de 40 son el 35.1%, o sea, hay menos contagiados en el rango de los mayores de 40, pero son el 74.9%, o sea, casi el 75% de los hospitalizados. Veamos el diferencial de la infección en los rangos de edad. En los menores de 30, solo 9.7% y tienen más contagios. Los mayores de 40 tienen menos contagiados y tienen 74.9%. Esta reflexión me parece clave para toda la sociedad. El 74.9% de las camas COVID hoy en Jalisco están ocupadas por mayores de 40 años que decidieron no vacunarse. Y lo que nos parece injusto es que cuando alguien menor de 40 o alguien menor de 30 necesite una cama de hospitalización y a esa persona no le hemos podido dar acceso a la vacuna porque no ha llegado el plan de vacunación, la cama esté ocupada por alguien que tuvo posibilidad de haberse vacunado. Hoy el 75% de las camas está ocupada por gente que ya pudo haberse vacunado y el sacrificio se sigue haciendo en nuestros jóvenes, en nuestros niños, de no ir a la escuela, de faltar a clases, cuando ellos no han tenido la posibilidad de vacuna, y los grupos que sí han tenido la posibilidad de vacunarse son los que están provocando las hospitalizaciones. Digamos que con los niveles de eficiencia de 99%, de más del 99% de la vacuna, las hospitalizaciones en Jalisco serían del 25-26% de las que estamos teniendo. Si estos sectores se hubieran vacunado, la relación de casos contra hospitalizaciones sería todavía mucho mejor. Pero ojalá y el acento lo pongamos en que el 99% o 97% en Jalisco de la gente que se vacuna no está yéndose al hospital. Eso creo que es el gran dato, no platicar la historia de alguien que pudo haber fallecido, porque hasta hoy en el Hospital Civil, el dato que yo les di, todos los fallecimientos que hubo con gente con esquema de vacunación completa, efectivamente, también tenía comorbilidades, ¿no? Entonces, comunicar el alto nivel de eficiencia de la vacuna me parece clave en estos momentos en Jalisco, porque lo importante es que los mayores de 40 años que arrancan la próxima semana no nos falte nadie a vacunar. Estos datos estadísticos que da a conocer la Universidad de Guadalajara fueron parte fundamental para planear el regreso a clases presenciales que al final decidieron en UDG que regresarían hasta mediados de septiembre, aunque otros planteles educativos seguirían o regresarían en agosto, a finales de ese mes. Vamos al corte comercial, regresamos con más. EICO de los Altos, avanzado sistema de vigilancia, soluciones de seguridad, cámaras, alarmas y cercos eléctricos, servicios empresariales, infraestructura y puntos de servicio, radios y telefonía. 378-781-1450. EICO de los Altos. Continuamos, vamos ahora a tocar el tema acerca de cuándo sería el regreso a clases en Jalisco, esto para todos los niveles educativos. Ya se planea que sea a finales de agosto, escalonado y también en diferentes aspectos con lo que es la educación media superior y la superior. El regreso a las aulas en concreto sería el 30 de agosto de manera presencial. Como ya se ha dicho, está la posibilidad para el padre de familia que sí lo requiera de poder estudiar a la distancia. Y hay que considerar que cada contexto, cada escuela tendrá
tratamientos o un protocolo específico. Jalisco tiene una gran variedad de escuelas. El 51% de sus escuelas son de menos de 100 alumnos. El 33% de sus escuelas son entre 100 y 300 alumnos. Y solo el 16% de nuestras escuelas son mayores a 300 alumnos. ¿Qué vamos a hacer en educación básica? Muy sencillo. Si el grupo no supera la mitad de la capacidad instalada del aula, pueden ir todos los días, todas las semanas. Si el grupo supera la mitad de la capacidad instalada, entonces tendrían que ir una semana sí y una semana no. ¿Por qué? Porque recordemos que sobre todo en secundaria y en preparatoria la carga horaria se planifica de manera semanal. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para entender esta situación. Imaginemos que en un aula caben o tienen autorizadas hasta 46 butacas. Eso significa que, por ejemplo, si es un grupo de 20, pero está en un aula de 46, perfectamente pueden ir todos los niños todas las semanas. Sin embargo, si ese grupo tuviera 23 alumnos, entonces ahí sí tendríamos que dividir tendríamos que dividir el grupo en dos. La obligatoriedad es importantísima, decir que la asistencia es voluntaria, insisto, la familia decide si envían a su hijo. Si decide enviarlo, tendría que ser una carta responsiva donde se compromete a que va a enviar a su hijo a la escuela solo cuando esté sano. Al más mínimo señal de escurrimiento nasal, temperatura, malestar, tendría que abstener de enviar a su hijo a la escuela. Ese es el primer filtro, ese es el gran filtro, ese es el filtro que nos evita saturaciones al ingreso de los planteles. No vamos a hacer filtros al ingreso de una secundaria con 500 alumnos porque sería contraproducente. Por eso es muy importante que esa función se hace en el hogar. Segundo, en la escuela hay termómetros, hay oxímetros, hay gel, ha habido una inversión muy fuerte para poder hacer tandeos, monitoreos. Estamos coordinados con el sector salud para las pruebas, para poder hacer monitoreos y evitar y detectar rápido los contagios. Y segundo, si el padre de familia decide no enviar a su hijo, hay que decir que se compromete entonces a hacer una labor autogestiva en el aprendizaje, es decir, la Secretaría le brindará plataformas que cada vez son más ricas, más amplias. Ahorita tenemos 4,000 contenidos curados, tenemos 300 generados por la propia Secretaría para todos los grados educativos. Estudiará de manera autogestiva y la escuela y el maestro se comprometen a evaluarlo, ya no a acompañarlo y a darle clases a distancia, simplemente a participar del proceso de evaluación, porque aquí hemos considerado las aportaciones que nos han hecho las dos secciones sindicales en el doble o triple trabajo que les implicaría a los maestros estar atendiendo de manera virtual a unos niños y de manera presencial. Eso hay que tenerlo muy claro. En educación media superior sería algo similar. Iniciarían clases presenciales hasta el 20 de septiembre. Sin embargo, sus ciclos escolares se respetan los calendarios. Es decir, si un sistema, por ejemplo, ingresa el 23 de agosto, puede ingresar un bachillerato el 23 de agosto, sí, pero tendrá que hacerlo de manera a distancia, como hemos venido trabajando. Y no será, y ahí nos homologamos a la Universidad de Guadalajara, sino hasta septiembre, hasta el 20 de septiembre, en el caso de los bachilleratos que dependen de nosotros, que podrán hacerlo de manera presencial. Y aplica lo mismo, si el grupo supera la mitad de la capacidad instalada, tendrá que dividirse. Si no lo supera, podrá ir todas las semanas. Y en el caso de la educación superior, se respetan los calendarios de cada una de las escuelas. Prácticamente el 60% de las escuelas podrían ir todos los días, o sea, todas las semanas. Porque hay que decir que hay otro elemento bien importante. No solo estamos considerando aulas. Si la escuela tiene domos o toldos, o tiene biblioteca, tiene sala de cómputo, tiene laboratorios, esos espacios físicos se pueden utilizar con el mismo criterio. Tenemos, por ejemplo, un laboratorio, el 100% de su capacidad lo dividimos en dos y es la cantidad de niños que pueden estar ahí. Sí, en el caso de la carta, principalmente hay que verlo en positivo. Es un elemento de comunicación, de conciencia de la familia, que si decide quedarse en casa, tiene la corresponsabilidad de promover el autoaprendizaje con los papás y los hijos. Obviamente trabajar en conjunto porque solo van a ser evaluados. En el caso de los que hacen la carta para poder acudir es porque se comprometen a que sus hijos van a ir sanos. Y muy importante decirlo porque
Hay que recalcar que la experiencia presencial va a ser muy similar a la que hemos venido teniendo, es decir, estamos hablando de horarios completos, estamos hablando de ofrecer comida en las escuelas, claro, escalonadas, y los protocolos señalarán qué medidas hay que tener. Pero también es muy importante decir que en la presencialidad que hemos tenido, más de 1,200 supervisores del sistema educativo han estado presentes en las escuelas y reiteran una y otra vez que los niños están haciendo buen uso del cubreboca, que se están comportando bien. La Universidad de Guadalajara tenía un plan de regresar a clases, esto el 10 de agosto, pero debido al incremento de casos que están dándose en estos últimos días de julio, saben que no se va a dar una disminución para mediados de agosto, por eso pasaron a clases presenciales hasta mediados de septiembre, y esto analizando a finales de agosto para ver cómo está comportándose la pandemia de COVID-19 que está afectando principalmente a jóvenes. Vea los datos. Sí, de acuerdo. En el caso de la Universidad de Guadalajara, la decisión es que no podemos regresar a la presencialidad el 10 de agosto. La decisión es que del 10 de agosto al 15 de septiembre la universidad regresa a la virtualidad al 100%. Pero les decimos por qué. Si vemos la diferencia que hay, por eso insistir en que ya tenemos que focalizar, como dice el gobernador, si es un virus con el que ya vamos a vivir posiblemente toda nuestra vida, pues tenemos que ir haciendo una estrategia en esta etapa de crisis hasta que todo el mundo tenga derecho a la vacunación o la posibilidad de vacunarse, que eso está planeado que sea hasta marzo del 2022, hay que ir atacando y tomando decisiones por grupos. El tema es que mientras en preescolar, primaria y secundaria, el porcentaje de casos es en preescolar solo está el 0.6% de los casos, en primaria el 2.8% y en secundaria el 4.3%, en media superior y superior se concentra el 92.2% de los casos en este momento. Por eso sí es importante diferenciar por estos rangos de edad escolar y no sacrificar a los niños de secundaria, primaria y preescolar con una lectura de que los contagios están por igual en todos los rangos. Sí hay una marcada diferencia y es por eso que la universidad, el 95% de la matrícula de la Universidad de Guadalajara está en los rangos de 16 a 30 años y ahí está el 36.8% de los contagios totales en Jalisco, de todos los rangos de edad. En los contagios de gente en edad escolar, media superior y superior concentra el 92.2% de los contagios. Es por eso la diferencia de las decisiones que se deben de tomar en primaria, secundaria y preescolar a las decisiones de media superior y superior. Es por eso que la Universidad de Guadalajara anuncia que no podemos regresar el 10 de agosto, es decir, regresar después de un periodo vacacional sin poder medir el impacto del periodo vacacional, pues tendríamos que tener tiempo como toda la media superior con el Estado para que el 30 de agosto ya estemos volviendo a evaluar estos efectos y seguir tomando decisiones. Pero por este diferencial de comportamiento por los rangos de edad escolar es que podemos tomar decisiones diferenciadas. Bueno, el regreso es el 16 de septiembre. Nosotros queremos regresar el 16 de septiembre. Digamos que la universidad también quiere hacer un llamado a que ya sea el ultimátum a la población mayor de 40 años a que se vacune. Si toda la población mayor de 40 años se vacuna de aquí al 16 de septiembre, ya no hay ninguna razón, aunque los contagios sigan con niveles altos en los jóvenes de 16 a 30 años, no hay razón para frenar la educación. La prudencia que estamos teniendo hoy en la universidad es un sacrificio más de volver a aislar a jóvenes que no han tenido la posibilidad de vacunarse por aquellos que ya tuvieron y no se han vacunado. Entonces, la idea de la universidad es esperar al 16 de septiembre para que estos grupos acudan a vacunarse, pero el 16 de septiembre volver con gradualidad y todo. Porque el problema, lo que quiero volver a dejar muy claro, el problema, aunque tengamos altos niveles de contagio en jóvenes hoy, las hospitalizaciones y los fallecimientos se está dando en mayores de 40. Si se vacunan los mayores de 40, regresamos todos a clase. Entonces yo le digo a mis estudiantes, pedirles que no salgan a lugares de concentración, porque también lo que se valida con esta información es que los contagios no se dieron en las aulas. O sea, en el momento que vemos el comportamiento tan diferenciado de educación básica, que ya regresaron y hasta regresaron antes que media superior y superior, no se dieron contagios en las escuelas. O sea, lo que también se valida con la información que presentamos hoy es que los contagios se están dando fuera de las aulas. Entonces, tenemos que decirlo con claridad. El 16 de septiembre la idea es que ya regresemos. También te lo digo, cada 15 días tenemos que estar afinando los datos y tomando decisiones.
Habrá que esperar los detalles acerca de estos regresos a clases y también hay que esperar a ver cómo se da el incremento o disminución de casos de COVID. Por lo pronto hay que seguir cuidándonos, hay que seguir protegiéndonos porque el COVID sigue aumentando y sigue causando problemas de salud a miles de personas en Jalisco y en todo México. Gracias por la atención al programa Análisis. Hasta pronto.